¿Qué es un psicópata? Al contrario de lo que muchos suponen, un psicópata no es un enfermo mental, en el sentido de ser una persona demente por no ser consciente de sus actos. La psicopatía es un peligroso tipo de personalidad, caracterizado según la psiquiatría por la llamada tríada oscura, que comprende 3 rasgos distintivos, más o menos acusados: el narcisismo y la egolatría, la manipulación de los demás y la mentira o maquiavelismo, y la falta de empatía y de sentimiento de culpa. Todo ello bajo la apariencia de normalidad. No sé si estos rasgos coinciden con alguien que conozcáis. En todo caso, el consejo de los expertos es huir de ellos lo antes posible, si se puede, claro, y siempre que no toque soportarlos por mandato legal. Os preguntaréis por qué hablo de psicópatas en un programa de este canal. Pues precisamente porque estos rasgos se aprecian de forma clara en muchos de los personajes de Patricia Highsmith, desde el Bruno de su primera obra de éxito, Extraños en un tren, hasta su personaje estrella, Tom Ripley, pasando por los Viv Van Halen de Mar de Fondo o el David Kelsey de Ese dulce mal. Highsmith no crea psicópatas para impactar, sino para explorar cómo la moral puede disolverse en deseos privados. La tríada oscura le permite a sus personajes moverse en un terreno de máscaras y apariencias, donde lo perturbador no es que maten, sino que lo hagan con una lógica interna tan convincente que muchas veces el lector puede llegar incluso a empatizar con ellos. Patricia Highsmith es sin duda la reina del llamado thriller psicológico. Transformó el crimen y la violencia de vidas normales e incluso grises en un arte literario. Pero ¿qué hay detrás de su mente inquietante? ¿Cómo influyó su personalidad en su obra? Misántropa, solitaria, sarcástica. Highsmith, 1921-1995, era una mujer compleja, de difícil trato. Su pasión por los caracoles, no por comerlos, sino por tenerlos y observarlos, por los gatos, su desprecio por la sociedad y su obsesión con la culpa y la identidad, la convirtieron en una figura enigmática. Sus diarios revelan una mente en constante conflicto, atormentada, provocadora, pero también genial. Las facetas de su personalidad se reflejan en su obra. Sus novelas están plagadas de personajes ambiguos, muchos con los rasgos propios del psicópata. De ella dijo Graham Greene, una escritora que ha creado un universo propio, un universo claustrofóbico e irracional, en el cual entramos cada vez con una sensación de peligro personal. Extraños en un tren, 1950, es su primera novela, una novela de éxito, llevada al cine por Alfred Hitchcock en la clásica historia que juega con la idea del doble, en este caso a través de 2 personajes contrapuestos, Guy y Bruno. Guy es arquitecto y un exitoso tenista profesional, mientras que Bruno es el prototipo de hijo consentido por su madre fruto de un matrimonio acaudalado. Cuando se encuentran por casualidad en un tren, Bruno descubre que los dos tienen problemas similares. Ambos quieren desembarazarse de una persona que les hace la vida imposible. Guy quiere divorciarse de su esposa Miriam para casarse con Anne, la hija de un senador, pero Miriam se niega a facilitarle el camino. Por otro lado, Bruno odia a su padre. Por suerte, este tiene la idea perfecta: intercambiar crímenes. Cada uno matará a la persona que molesta al otro, y como no hay ninguna relación entre ellos, la policía jamás les podrá descubrir. Guy ríe ante esta divertida ocurrencia, pero poco después descubre aterrado que Bruno no bromeaba. Es el mecanismo por el cual un crimen nunca es solo un crimen. Se expande, se ramifica. Como las ondas en el agua cuando arrojas una piedra, un acto lleva al siguiente y a otro y a otro. Una mentira exige otra mentira, un asesinato reclama otro asesinato para cubrirlo, hasta que al final el mundo deja de ser sólido y se convierte en un territorio de sombras donde ya no distingues lo real de lo que inventaste. Mr. Ripley es el personaje emblemático de Patricia Highsmith, protagonista de varias de sus novelas. La primera, titulada El talento de Mr. Ripley, publicada en 1955, nos da a conocer al personaje.
Tom Ripley es un joven encantador, manipulador y carente de empatía, totalmente camaleónico con falsas identidades. En apariencia no es un asesino violento, pero cuando le resulta conveniente mata. Mata por su conveniencia o para proteger su estatus. Siente un profundo deseo de ascenso social, por lo que está constantemente construyendo su personalidad. En las narraciones, Patricia Highsmith, a pesar de estos rasgos psicopáticos del personaje, consigue que el lector le tenga simpatía. En Deepwater, traducida al español como Mar de Fondo, vemos cómo no todos los psicópatas llevan un cuchillo en el bolsillo. Algunos riegan las plantas, llevan a su hija a la escuela, preparan el desayuno y de vez en cuando, solo de vez en cuando matan. Patricia Highsmith lo sabía y por eso creó a Vic Van Halen. Vic no es un seductor ni un lunático, es un hombre tranquilo, aficionado a los caracoles y a la jardinería, que vive en un suburbio norteamericano con su esposa Melinda y su pequeña hija. Desde fuera es el modelo de la paciencia conyugal. Su mujer lo humilla públicamente con amantes y él parece aceptarlo con una sonrisa estoica, pero esa sonrisa es una máscara. Él cree que su silencio es signo de sabiduría, cuando en realidad es una forma de desprecio. No considera que Melinda merezca una confrontación directa. «Yo soy mejor que todo esto», parece decir con su indiferencia. Maquiavelismo existe en el personaje porque Vic sabe manipular sin levantar sospechas. Hace circular un rumor de que mató a uno de los amantes de su esposa, como quien deja caer una broma. Juega con el miedo ajeno, con la ambigüedad. Cuando finalmente comete un crimen, lo hace sin dramatismos, sin excesos, como quien poda una rama seca. ¿Qué sucede cuando el amor deja de ser un encuentro entre dos y se convierte en un espejismo privado? En el universo de Patricia Highsmith, amar es un acto solitario, perturbador y a veces criminal. Sus personajes no se enamoran de otros, se enamoran de lo que los otros representan. En ese dulce mal conocemos a David Kelsey. Eran los celos lo que le impedía conciliar el sueño y lo que le obligó a abandonar la cama, sábanas y mantas en confuso revoltijo, y la oscura y silenciosa pensión para salir a caminar por las calles. Sin embargo, llevaba tanto tiempo viviendo con aquellos celos que las imágenes y palabras habituales, con su impacto directo e innegable sobre el corazón, no ascendían nunca hasta el plano consciente. En aquellos últimos tiempos todo quedaba reducido a la situación. La situación reflejaba el actual estado de cosas que se prolongaba ya desde hacía 2 años. No servía de nada molestarse en repasar los detalles. La situación era como una piedra, pongamos una piedra de más de 2 kilos, que David llevaba en el pecho día y noche. Durante las horas que no estaba trabajando, la situación resultaba algo más pesada que durante el resto del tiempo, pero eso era todo. Es la historia de un joven enamorado de una chica, Annabelle, que a todas luces parece rechazarle o en cualquier caso no demuestra interés alguno por él. Un joven que por ello decide inventar una realidad ficticia, compra una casa con un nombre falso fuera de la ciudad, entabla conversaciones imaginarias con una esposa inexistente y sigue escribiendo a Annabelle sin recibir respuesta. Aunque la Annabelle real está casada con Gerald, para David, empero, ese es un obstáculo trivial, tan trivial de hecho que persiste en creer que Annabelle pronto entrará en razón y dejará a Gerald por él. Su casa tenía el extraordinario poder de lograr que David nunca se sintiera solo. Notaba la presencia de Annabelle en todas las habitaciones. Se comportaba como si estuviese con ella, incluso cuando degustaba meditativamente comidas. No era como en la pensión donde, rodeado de toda aquella humanidad, se sentía tan aislado como un átomo perdido en el espacio. En la bonita casa de Ballard, Annabelle estaba con él, cogiéndole la mano, mientras escuchaban a Bach, a Brahms y a Bartók, y tomándole el pelo si se le olvidaban las cosas. David paseaba y respiraba por dentro de la casa envuelto en una especie de resplandor divino. La luz del sol era un regalo celestial y también los fines de semana lluviosos tenían su especial encanto. Pero esa sesión y la angustia producida por la situación
conducirán inevitablemente a la violencia y a la destrucción final. En El canto de la lechuza, Robert Forster, un ingeniero divorciado que comienza a espiar a una joven desde la ventana de su casa, que parece inofensivo, pero su comportamiento es obsesivo, invasivo y alimentado por una lógica interna totalmente desvinculada de la realidad. Tiene rasgos psicopáticos leves, una desconexión emocional, una incapacidad para entender el efecto de sus actos y un progresivo aislamiento del juicio común. Lo inquietante aquí es su pasividad y su autoimagen como víctima, incluso cuando él es el que contribuye al desastre. En la obra de Patricia Highsmith, el amor rara vez es recíproco. Es una fuerza que deforma, que proyecta, que oculta. Es la fachada perfecta para el narcisismo, la herramienta ideal para el maquiavelismo y a veces el detonante íntimo de la psicopatía. Y quizás lo más inquietante no sea lo que sus personajes hacen, sino cómo a veces terminamos comprendiéndolos. Estamos en esa zona ambigua donde el amor y la psicopatía se cruzan, salvo en una hermosa excepción, su novela Carol, titulada originariamente como El precio de la sal y escrita en origen bajo seudónimo, donde se narra una historia de verdadero amor entre dos mujeres, inspirada en una experiencia real que la propia autora cuenta en su diario. Hoy vi a una mujer en Bloomingdale que me dejó sin aliento, alta, rubia, elegante, en busca de una muñeca para su hija. Me miró con una intensidad que me trastornó, o tal vez solo lo imaginé. He vuelto a casa con fiebre. Escribí la historia de un tirón, sin correcciones, como poseída. No había escrito nunca con tanta claridad. Todo estaba allí, como si ya la conociera. En realidad, fue la única novela que escribió con la esperanza de un final feliz.